Bueno, muy buenas noches tengan todos. Qué gusto poder saludarlos esta noche. Gracias ahí a todos por conectarse, ¿verdad? A este tiempo y poder tener juntos aquí nuestro curso, ¿verdad? Que hoy iniciamos. Así que sean bienvenidos todos ustedes. Gracias ahí por conectarse de diferentes lugares. Veo aquí de Panamá, de Costa Rica, también hermanos de Nicaragua, y aquí de Guatemala, de Chimaltenango, y ahí seguramente se van a ir conectando más hermanos, creo que también hay de Honduras. Entonces, sean bienvenidos todos, qué bueno que podemos iniciar este curso y pues espero que sea ahí de bendición, ¿verdad? De utilidad sobre todo, para que podamos crecer, para que podamos aprender, para que podamos mejorar, ¿verdad? Y podamos tener ahí ese crecimiento espiritual. Algunas cosas que quisiera por la cantidad de conectados ahorita, creo que tal vez lo voy a hacer al final para dar las indicaciones a quienes se registren. Hoy pues tenemos la clase abierta, hay varios hermanos que hoy están ingresando por primera vez y pues tienen ahí la curiosidad para poder aprender ahí de qué se trata, ¿verdad? De qué se trata ahí, profundiza. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿les parece? Vamos a iniciar con la primera clase. Y ahí en el inicio de la primera clase vamos a platicar un poquito, ¿verdad? De cómo poder abordar este tema de la predicación o de la exposición bíblica. Así que, de nuevo, sean bienvenidos. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad y tu bondad. Queremos agradecerte, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos ayudas, que tú nos guardas, Señor, y velas por nosotros. Gracias por tenernos con bien. Padre, por poder estar con bien esta noche, te pedimos por este tiempo. Padre, que tú puedas ayudarnos, que tú puedas cuidarnos, Señor, y que nos puedas proteger, por favor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu bondad. Y pedimos, Padre, que estés con nosotros, que nos ayudes, Señor, en esta clase. Padre, en esta primera clase de estas 11 semanas sobre este tema, que tú nos puedas ayudar y que tú puedas apoyarnos, Señor, en este tiempo. Gracias te damos y oramos en Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a empezar. Antes de ir directamente a la clase, vamos a hacer una pequeña revisión del plan del curso, ¿verdad? Vamos a revisar rápidamente el plan del curso. Para quienes se han registrado, pues el plan del curso lo tienen ya ahí en la plataforma, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar. Solo déjenme checar acá. Cambiar un poco la forma de compartir para que lo puedan ver bien. Bueno, aquí está el plan del curso. Para la descripción, este curso se enseñan los Ok. elementos ¿Ahí básicos está María? Vamos a silenciar. Si es posible que cierren los micrófonos mientras tú estás hablando, sería mucho mejor. Sí, vamos a pedir ahí a todos. Gracias. Ok, bueno, entonces el curso se enseñará los elementos básicos de una exposición bíblica, es decir, la predicación del mensaje de Dios, expresado en su santa palabra. En este curso de exposición bíblica se estudiarán elementos históricos, la importancia de la predicación, los diferentes métodos de predicación, la realización de una predicación que exponga de manera profunda la palabra de Dios. Básicamente en el curso vamos a ver, así como hoy, la importancia de la palabra de Dios. Vamos a tener una sección de 3 clases donde vamos a tener una parte teórica, llamémoslo así, donde vamos a ver elementos teóricos, definiciones, descripciones, elementos importantes. La siguiente sección ya vamos a ver la parte práctica, ¿verdad? Del curso. Los objetivos es lo de conocimiento, ¿verdad? Que conozca de manera más amplia y profunda todo lo referente a la rama de la homilética,
que es la parte de la teología sistemática que se encarga de la predicación, que refuerce y amplíe sus conocimientos relativos a la realización de una prédica bíblica y su correcta exposición. Las áreas de habilidad, desarrollar su habilidad requerida para la realización de los bosquejos de predicación. Vamos a aprender a hacer bosquejos que nos ayuden en la exposición del mensaje, que desarrolle su capacidad para la reflexión, la interacción y la exposición del texto bíblico. Áreas de actitud, crecer en el aprecio y el amor por el texto bíblico, que experimente cambios en su actuación, sus actitudes y su servicio como resultado de conocer mejor la palabra de Dios. ¿Cuáles son los requisitos? Asistir a las clases o verlas en diferido en la semana de la realización, participar en las clases, realizar, si hay lecturas requeridas o videos requeridos en la semana, pues realizarlos. Vamos a tratar de que ocupemos la mayor cantidad de información en las clases, pero seguramente empezando en esta semana vamos a tener algunas tareas y un proyecto final que va a ser la realización de un bosquejo de predicación. Esta es la programación de clase. Hoy 13 de mayo comenzamos con el tema la predicación de la palabra de Dios y terminamos el 29 de julio, ¿verdad? Con el tema la exposición del sermón, segunda parte, la parte de la oratoria. ¿Verdad? Los pasos para inscribirse, pues aquí los van a tener en el bosquejo, ya los pueden revisar, y es muy importante ahí el poder anotarse en este formulario para recibir el correo para la plataforma que es la que nos ayuda para tener información, para mantenernos conectados y también para poder entregar tareas. Entonces, pero eso lo voy a repetir al final de la clase. Ok, bueno, vamos a ir directamente a la clase de hoy. Vamos a hablar de este tema, de la palabra de Dios, y quiero que podamos ahí este, enfocarnos en este tema de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que hoy vamos a hablar, que es nuestro tema principal, obviamente, en la predicación, para hablar sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Es la primera clase y vamos a ver varios elementos importantes. En cualquier momento, la clase es bastante teórica, como les digo, estas tres clases son de teoría, pero vamos a tratar de hacerlo dinámico y si en cualquier momento tú tienes alguna duda, quieres preguntar algo u opinar algo, puedes levantar la mano o abrir tu micrófono, sin ningún problema puedes interrumpir la clase. Entonces vamos a hablar brevemente la palabra de Dios, que es el tema de la predicación, es la base de la predicación. Si se dan cuenta en esta imagen es una iglesia católica, pequeña, pero es una iglesia católica con los diferentes elementos, ¿verdad? Que un templo católico tiene. Si ustedes se dan cuenta, aquí en rojo, ustedes pueden ver este pueblo. Es aquí donde normalmente el sacerdote dicta su homilía. También las personas que participan en algunas lecturas utilizan esto, ¿verdad? Pero la parte central, ¿verdad? Del templo, ¿verdad? De la iglesia, es el altar, es esta parte. Y esto no fue así hasta el desarrollo de la iglesia católica. Siempre en el pasado, ¿verdad? En la iglesia primitiva y en los primeros 4 siglos, el centro de la iglesia era la predicación del mensaje. La predicación del mensaje estaba dentro de la adoración cristiana, dentro de los servicios de adoración cristiana, la predicación era el centro. La Iglesia Católica, pues, quitó la predicación de la palabra como la parte central de sus servicios, de sus cultos, y dejó los elementos litúrgicos sagrados para ellos, como la cena del Señor, ¿verdad? Y algunos elementos que están acá que tienen que ver más con ritos, con liturgia y ritualismo en el centro, desplegando la palabra de Dios a un costado, y esto fue estratégico, no fue algo pues, para que se viera bonito, no, sino algo pensado.
donde la predicación o la homilía, como ellos lo llaman, no era una parte primordial de su servicio, sino todo lo que tiene que ver con los rezos, los cantos, los ritos. Y bueno, nosotros no somos católicos, pero hoy en día en las iglesias evangélicas está ocurriendo exactamente lo mismo. La predicación está siendo relegada. La predicación está siendo puesta como algo secundario. Y la adoración, la alabanza y otro tipo de elementos, llamémoslo así, emocionales o atractivos, están ocupando el centro de un servicio. De pronto, pues cada vez la predicación está siendo un elemento secundario, ¿verdad? Muy bien, en muchas iglesias evangélicas podrían no tener sermón el domingo y no habría ningún problema. Nadie sentiría que hizo falta algo, porque el centro principal de su servicio es la adoración, que es un elemento importante. Hoy en día, eso, a pesar de que se está convirtiendo en lo más común, sobre todo en el evangelicalismo, pues no es como la iglesia creció desde la época de Jesucristo, sino el centro principal era la predicación bíblica. Hoy nosotros como iglesias de Cristo debemos de evaluar qué papel tiene la predicación dentro de nuestra liturgia, dentro de nuestros servicios, aún dentro de nuestro hacer iglesia. De pronto, es probable que la predicación no sea el centro de nuestro ser iglesia, sino hayan otros elementos dentro del servicio, tal vez la adoración, la confraternidad. ¿Has escuchado eso? Lo más importante es la confraternidad. Pero lo más importante es la cena del Señor. Vamos a la iglesia porque es la cena del Señor. Y aunque se dice con un buen corazón, no es con maldad o como introducir una mala enseñanza, pero la predicación está cada vez siendo más pequeña, ¿verdad? Reduciéndose. Y en nuestra ser iglesia es muy probable que pase lo mismo, ¿verdad? Donde elementos como la confraternidad, el discipulado, el compartir la fe, ¿verdad? Las reuniones de convivencia pueden ser mucho más necesarias e importantes que la predicación bíblica. Entonces, este curso lo que tratamos, ¿verdad? Es un curso que hemos dado muchas veces, el curso de predicación expositiva, pero en este caso no es un curso de predicación expositiva, sino vamos a ver todo lo referente, obviamente, a vista tal vez no tan profunda cada uno de los métodos de predicación, pero vamos a ver cuán importante es la predicación bíblica y cómo debemos de regresar y debemos de o mantener la predicación bíblica en el centro de nuestro ser iglesia. Y eso es muy, muy importante, que no caigamos en este mismo error, donde la predicación hasta llegó el punto de que por muchos años, hasta antes de 1960, la predicación en las iglesias católicas era en latín, imagínate. Ahí te das cuenta de que no interesaba mucho que la gente entendiera la palabra de Dios. Y nosotros no debemos de caer en el mismo error que estas iglesias o en el mismo error del evangelicalismo, donde la adoración está ocupando lo más importante dentro del servicio. Y no debe ser así. Entonces, como introducción, ¿por qué debemos de predicar la palabra de Dios? ¿Por qué debemos de predicar la palabra de Dios? ¿Qué ocurre cuando una persona predica la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona predica la Biblia? ¿Acaso la presencia de Dios se manifiesta cuando es predicada su palabra? Son preguntas que vamos a ir respondiendo conforme vamos avanzando en el curso. Pero tú y yo sabemos de que estas tres preguntas tienen una respuesta y nosotros las sabemos. Cuando hablamos de predicación debemos de pensar teológicamente. La predicación es algo muy importante, es algo esencial y siempre ha sido en la iglesia cristiana algo fundamental, ¿verdad? Desde la época de Jesucristo. Es algo fundamental.
Entonces vamos a estudiar en esta clase de hoy aspectos teológicos sobre la predicación cristiana, sobre la predicación de la palabra de Dios. Alberto Jiménez, un profesor, ¿verdad?, de predicación, dice, la interpretación teológica, la predicación es la interpretación teológica de la vida. Es una definición bastante concisa, pero vamos a ver que tiene razón, de que la interpretación, de que la predicación no es solamente la interpretación del texto bíblico, sino es la interpretación teológica. Teológica tiene que ver con Dios y su diálogo con la humanidad. ¿Sí? Tiene que ver con teología, significa eso, el diálogo con Dios, el estudio de Dios. Entonces es la interpretación desde la cosmovisión de Dios, desde la visión de Dios de lo que es la vida. Es mucho más allá que un discurso, es una interpretación desde los ojos de Dios de lo que la vida representa. Por eso la predicación es algo fundamental en la vida cristiana. Y algunos han llegado al grado de decir que la salud de las iglesias cristianas tienen que ver con la predicación y están ligadas con la predicación bíblica. Pero bueno, esa es una definición un poco corta, hablamos una definición un poco más extensa. Predicación. La predicación cristiana es la tarea interdisciplinaria, donde el estudio y la interpretación de la Biblia se encuentran con la teología sistemática, la historia de la iglesia, la educación cristiana y la oratoria. La predicación no es solamente una rama, sino más bien es una tarea que une diferentes ramas. Obviamente, su rama principal es la homilética, pero se nutre de otras disciplinas, como la teología sistemática. Un predicador debe de conocer la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Es la sistematización, ¿verdad?, de la palabra de Dios o de la visión de Dios para el mundo. La teología sistemática tiene que ver con neumatología, es el estudio del Espíritu Santo, con la teología de la adoración, con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, con la escatología, que es el final de los tiempos, ¿verdad?, con cualquiera de las otras disciplinas, ¿no? El estudio del hombre, el estudio de las profecías. O sea, el predicador tiene que ser de una u otra manera una persona que es un maestro bíblico, alguien que entiende el conocimiento de la palabra de Dios. Yo sé que algunos somos oficialmente nombrados maestros bíblicos, pero todo predicador debe de ser un maestro bíblico. Debe mezclar, ¿verdad? Todas esas disciplinas, la historia de la iglesia, la educación cristiana y la oratoria. Entonces, es algo muy profundo, es una tarea que requiere de mucho conocimiento, que requiere de mucha lectura, de mucho estudio, y que te guste, sobre todo, pues, estudiar de Dios, conocer de Dios. No es solo el don de poder hablar en público, eso lo pueden hacer muchas personas. Más bien es un llamado, y el llamado es de predicar el consejo, la palabra de Dios para la humanidad. Entonces, básicamente esto es predicación. Vamos a ver algunas definiciones importantes, ¿verdad? Todas estas notas tú las vas a tener a tu alcance. ¿Qué es homilética? Es el estudio académico de los diversos aspectos del arte de la predicación. Y esta definición es importante. ¿Por qué? Porque la homilética tiene que abordarse desde un punto de vista formal, académico. No es algo que solamente se desarrolla con el ver o con el imitar. No, tiene que ver con un estudio académico, con un deseo de formarse. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene reglas, tiene parámetros, ¿verdad? Tiene guías. Entonces, es un estudio académico y es lo que queremos hacer en este curso, abordar esto desde un punto de vista académico. Y también es un arte, ¿verdad? Porque son aspectos del arte de la predicación. ¿Y por qué es un arte la predicación? Porque un arte se desarrolla con la práctica, ¿sí?
La predicación no solamente es teoría, sino también es práctica y se mejora y se desarrolla mejor con la práctica. ¿Sí? Entonces esa ciencia que es el estudio académico y ese arte, ¿no? Que es esa práctica. ¿Qué más es la homilética? Se ocupa, en primer lugar, del problema hermenéutico. La homilética nos obliga a abordar la exégesis, el estudio, el entendimiento del texto. No se puede predicar sin interpretar correctamente el texto, porque la predicación al final es la proclamación de una verdad. Entonces, si esa verdad no es verdad, porque no se interpretó correctamente, la predicación deja de ser correcta, verdadera o bíblica. Entonces, la homilética se ocupa en primer lugar de esos problemas de la hermenéutica, de la interpretación del texto. Terminamos ahorita un curso de principios de exégesis. Si tú quieres aprender más sobre este tema, de cómo interpretar, de cómo estudiar correctamente el texto, tú puedes ir ahí al canal de Ministerio Profundiza en YouTube y ahí están todas las clases que vimos en el curso pasado y puedes aprender también, si no estuviste en el curso, sobre este tema. Segundo, estudia el proceso de la preparación del sermón. La homilética tiene reglas, ¿verdad? Tiene sus maneras académicas, formales de la realización de un texto. No es a capricho humano, sino han sido desarrolladas y se siguen desarrollando, ¿verdad? Desde hace cientos de años. Entonces tiene sus procederes, ¿verdad? Y nos enseña cómo preparar correctamente un sermón, cómo armar correctamente un sermón, qué parte debe de llevar un sermón, cómo estructurar un sermón. De eso trata la homilética, que es algo que vamos a ver en este curso. Tercero, analiza la relación que se da entre el sermón y la adoración cristiana, o sea, el servicio o el culto, como lo quieran llamar. Cuando hablamos en este curso vamos a utilizar varias veces esa frase adoración cristiana. Adoración cristiana tiene que ver con nuestro servicio, o sea, con los servicios del domingo, del miércoles o del jueves, ¿no? Con ese día donde la iglesia se reúne. Se reúne a adorar a Dios, pero también a aprender de la palabra de Dios. Entonces, la homilética analiza esa relación que el sermón debe de tener con la estructura de la iglesia, con el hacer iglesia. Entonces, es muy importante. Y cuarto, estudia el impacto de la predicación en la congregación, ¿verdad? Podemos predicar muy lindo, podemos predicar muy impactante, muy bonito, pero si no hay una transformación en la congregación, al final la predicación no está cumpliendo su cometido. Tiene que haber un impacto de la predicación medible en la congregación. Y todo eso lo estudia la homilética. Entonces tenemos que ir aprendiendo. Estos cuatro enunciados son muy importantes. Repito, interpretación, preparación, relación de la predicación con el servicio y impacto de la predicación en la congregación. Uso de las palabras en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya vimos una palabra importante, ¿verdad? Que es homilética, que es lo que tiene que ver el curso. Pero dentro del texto bíblico hay algunas palabras que se utilizan y que se pueden traducir como anuncio, predicación, evangelio, proclamación, ¿verdad? Pero que tienen significados importantes que nos hace ver cuán importante es la predicación en la palabra de Dios. La primera palabra es querizo, significa proclamar o anunciar. Es un verbo y este verbo describe la acción del mensajero. O sea, esa acción de proclamar, está proclamando, está dando ese anuncio. Otra palabra que la Biblia utiliza es proclamación, la cual describe la acción de comunicar el Evangelio de Jesucristo. Es la acción de comunicar, ¿verdad? Es la acción de decir la palabra de Dios y la acción de ese mensajero. Pero la palabra tal vez más utilizada y más importante y esencial es la palabra querigma. Muchos estudiosos de interpretación bíblica emplean esta palabra como un término técnico
que se refiere al mensaje central de la fe cristiana. Estos estudiosos han, valga la redundancia, estudiado los diferentes sermones del Nuevo Testamento. Los sermones de Jesucristo, los sermones de Pedro, los sermones de Pablo principalmente, y los han estudiado y han encontrado en cada uno de los sermones que vemos en el Nuevo Testamento o de las proclamaciones que vemos en el Nuevo Testamento, también la de Esteban, han encontrado el querigma, han encontrado esa palabra que tiene que ver con predicar, con el arte, con la ciencia, con la acción de la predicación. Así que en el Nuevo Testamento, si quitáramos la predicación, pues nos quedamos con muy poco o con casi nada, solo con tal vez bastantes, pero ni siquiera las parábolas, porque son parte de un querigma, sino con narrativas. Nos quedaríamos con la sanidad, pero a veces quitaríamos parte donde la sanidad también hay un querigma, hay un anuncio. Entonces, es tan fundamental la predicación en el Nuevo Testamento que no podemos caer en el error de desplegar la predicación a algo ahí más o menos, o algo secundario. No, tiene que estar en el centro y tiene que ser bien hecho. Tenemos que entender eso. Si vemos que es fundamental, es algo que le vamos a poner todo el esfuerzo, toda la dedicación y toda la determinación. Es muy importante. Uso de palabras en el Nuevo Testamento. También son importantes estas palabras. Exégesis es el proceso por medio del cual una persona estudia, explica o interpreta un documento. En este caso, el documento bíblico. Hermenéutica, término relacionado con el concepto de exégesis. No es lo mismo, pero la exégesis es parte de la hermenéutica. Es la teoría de la interpretación de los textos, documentos e incluso de símbolos. Entonces, la hermenéutica es la interpretación. Se puede decir que la hermenéutica es, la Biblia quiso decir, lo que sucedió en este texto, en este pasaje, fue esto. Cuando podemos explicarlo, estamos haciendo hermenéutica. Cuando lo podemos interpretar correctamente, estamos haciendo hermenéutica. Pero para lograr esa hermenéutica, esa interpretación, necesitamos previamente haber hecho un exégesis, un estudio del texto bíblico de una manera correcta. Y quiero concluir esta parte, ¿verdad?, de las definiciones con la definición de sermón o prédica. Es un discurso que expone o proclama el mensaje expresado en la palabra de Dios. El sermón es un evento que ocurre cuando alguien proclama el mensaje cristiano ante una audiencia, en el contexto de la adoración cristiana. El sermón es una exposición de la palabra de Dios ante un grupo de personas cristianas o no. Entonces, uno es un discurso. El sermón tiene que ver con un discurso. Por eso es mucho más que un bosquejo, es mucho más que letras en un papel. Es un discurso, es la expresión oral, la oratoria es fundamental. Es un evento. El sermón es un evento que ocurre cuando alguien proclama el mensaje cristiano. ¿Sí? Proclama la palabra de Dios bien estudiada, bien interpretada ante una audiencia, principalmente en el contexto de una adoración cristiana, o sea, dentro del servicio, dentro de un grupo de hermanos. Y podemos ser amplios en esto. Sabemos que la predicación ocurre obviamente los domingos en la iglesia, pero ocurre en nuestros grupos pequeños, ocurre también en nuestras reuniones de diferentes grupos importantes dentro de la iglesia, en grupo de líderes, en grupo de mujeres mayores, en grupo de los solteros, en los matrimonios, donde hay un grupo o hay una audiencia cristiana y se proclama el mensaje, se está predicando. Por eso, todo hermano debería de una u otra manera tener, todo hermano que proclama la palabra de Dios ante una audiencia, debería de tener estos conocimientos, estas bases que le pueden ayudar a hacerlo de una manera correcta. Aquí vemos varios predicadores y agradezco por estar acá. Vemos varios predicadores que por décadas han estado proclamando la palabra de Dios y obviamente ninguno de nosotros aprendimos esto de una manera formal. Lo aprendimos
imitando en la práctica. Y si bien es cierto, Dios puede utilizar a las piedras y nos utilizó a nosotros muchas veces, yo creo, por experiencia personal, que cuando tenemos estas bases académicas unido con la práctica que ya tenemos, nos da una riqueza, un contenido, una profundidad, una seguridad y sobre todo, ¿verdad? El favor de Dios de que estamos esforzándonos por predicar correctamente la palabra de Dios. Entonces el sermón y la prédica es algo importantísimo. Es la proclamación del mensaje de Dios y es algo fundamental en nuestra vida. No es hablar en público, no es usar una Biblia, nada más. El sermón tiene que ver más allá. Es proclamar un mensaje que se ha entendido, que se ha puesto en práctica y que se está proclamando. Doctor, hasta donde vamos, ¿alguien tiene algún comentario o alguna duda? Ya tenemos 39 conexiones. ¿Todo bien? Ok. Cuando quieran, ya saben. Ok, bueno, lo que vamos a ver ahorita es una teología de la predicación. Recuerden que cuando hablamos de teología, ¿cómo entiendo yo esa palabra? ¿Verdad? ¿Cómo entiendo yo la palabra teología? Cuando hablamos de teología, ¿qué les pasa por la mente? ¿Qué piensan ustedes? Cuando hablamos de un teólogo de la teología, ¿qué es lo que les pasa por la mente? Pueden abrir su micrófono y me pueden ahí contar qué piensan o qué entienden cuando hablamos de teología. Todavía están aquí. El Bueno, estudio para mí, de Dios. Ok, ahí. Que tiene que ver con la religión. Tiene que ver con la religión. Gracias. ¿Alguien más? El estudio de la escritura. El estudio de la escritura. Gabriel. Un estudio profundo de la palabra. Gracias. Sí, lo puedo. ¿Alguien más? Familia Ramos. El estudio correcto, decíamos acá nosotros, la palabra de Dios. Gracias. El estudio de Dios. El estudio de Dios. Ok, gracias. Muchas gracias por compartir. Todo lo que ustedes dijeron es parte principal y fundamental de la teología. Pero cuando hablamos de una teología de la predicación, tiene que ver con la visión desde lo alto, ¿sí? Como les decía, teo, ¿verdad? Dios, logos, ¿verdad? Diálogo, ¿no? Conversación o estudio. Pues teología en su definición más básica es el estudio de Dios. No solo de la palabra de Dios, obviamente la palabra de Dios es el medio, pero es el estudio, el diálogo de Dios. O sea, todos de una u otra manera tenemos algo de teólogos porque conversamos. Entonces, cuando hablamos de una teología de la predicación, significa de cómo Dios ve la predicación. ¿Cómo conversaríamos con Dios sobre la predicación? Si tuviéramos una plática con Dios, ¿cuál es tu visión, Dios, de la predicación? ¿Cómo tú observas qué es lo que Dios ve de la predicación? ¿Qué es para Dios la predicación? Entonces es muy importante este término, porque cuando hablamos de pensar teológicamente, ¿sí? Es Lo que ¿qué Dios piensa. piensa Dios? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios piensa de eso? No tiene que ver con no necesariamente con ser un erudito, ¿verdad? Obviamente los que más estudian, pues deberían, ¿no? De tener una mejor respuesta, un mejor entendimiento de qué piensa Dios. Pero eso es ese diálogo. Entonces, pensar teológicamente lo deberíamos de hacer todos. Es como, ¿qué haría Dios? Cuando pensamos cosas como, ¿qué haría Jesús? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo teología. Estamos haciendo teología porque estamos conversando con Dios y tratando de dialogar con Dios y con el texto bíblico. Entonces nosotros debemos de ver la predicación desde la visión de Dios. La predicación es algo muy terrenal, la verdad, y lo vamos a ver en la siguiente clase, que tiene que ver también con la palabra del hombre, pero también es algo muy sublime, es algo muy importante. ¿Verdad? Leí en un libro que los predicadores deberíamos de ser como cristales que dejan pasar la luz, ¿sí? Que dejan pasar la luz.
y que la direccionan, pero que dejan pasar limpia la luz. Y no deberíamos de ser cristales o vidrios sucios que no dejan pasar la luz o que la ensucian, ¿verdad? O la opacan. Entonces, la fe cristiana afirma que Dios se ha revelado a la humanidad. La predicación tiene que entender eso. Primero, por medio de su creación, por medio de la elección del pueblo de Israel y su constante actividad en el mundo. O sea, Dios se ha revelado. Nosotros vemos la naturaleza, vemos su creación. Dios se ha revelado por medio de ella. Vemos una flor, vemos su belleza, vemos su perfección. Vemos que Dios se ha revelado ahí, su creatividad, su sabiduría. Dios se ha revelado. También Dios se ha revelado a través de la elección del pueblo de Israel, ¿no? Que vemos en el Antiguo Testamento. Él se reveló escogiendo un pueblo para sí. Y también se ha revelado en su actividad en el mundo, porque Dios sigue teniendo una actividad en el mundo. Dios no se ha ido, ¿verdad? No, Dios no se ha ido. Dios está teniendo una actividad constante en el mundo. Número 2, la fe cristiana afirma que Dios se ha revelado a la humanidad por medio de la persona histórica de Jesús. Jesús es la cúspide de la revelación. Entonces Dios se ha revelado, Hebreos 1 nos dice, ¿no? Que Dios nos habló en otro tiempo, por otros medios, pero hoy, en este siglo, en este tiempo final, nos habla por medio de la persona histórica de Jesucristo. Entonces Dios nos habla, Dios se revela a la humanidad por medio de Jesús. Y número 3, o tercero, se revela a través de su palabra, a través de la Biblia. La palabra de Dios es la revelación. Hay dos ramas de la teología, que una se llama teología propia, que es el estudio propio de Dios, ¿verdad? Y la otra es la bibliología, ¿no? Que estudia todos los textos bíblicos, el canon bíblico, la revelación y la inspiración de Dios en el texto. Entonces Dios se revela, Dios se muestra, o lo que Él desea mostrar, porque sabemos que Dios es mucho más grande que el texto bíblico, pero lo que Él ha deseado mostrar a la humanidad, que es suficiente para ella, lo ha hecho a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Pero lo que podemos ver también es que la palabra de Dios, cuando hablamos del texto bíblico, tiene sus diferencias o sus segmentos. Uno, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto nos lleva a nosotros a entender, ¿verdad? Estos fundamentos, ¿verdad? A un concepto fundamental, ¿verdad? Que es el de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es la revelación de Dios, tenemos que ver varias cosas. Uno, en el Antiguo Testamento se afirma que Dios usó su palabra para crear el mundo, lo vemos en Génesis 1. Afirma que Dios reveló su palabra a la humanidad por medio de la ley y los profetas. Número 2, en el Nuevo Testamento, particularmente en el Evangelio de Juan, presenta a Jesús como la palabra de Dios, hecha carne. Y podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, pues todos creemos esto, no todos aquí somos cristianos. Pero aquí es donde la predicación juega un papel importante. La predicación bíblica, pongo bíblica en mayúsculas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de predicación bíblica, tiene que ver con un correcto estudio, interpretación de la palabra de Dios. O sea, la predicación bíblica es palabra de Dios, porque expone el mensaje de salvación revelada en las Sagradas Escrituras. O sea, cuando nosotros hemos estudiado el texto bíblico, cuando nos hemos nutrido de la palabra de Dios, cuando hemos investigado y tenemos la certeza de que estamos interpretando correctamente, nosotros podemos decir que esa predicación de este hermano que hizo un buen trabajo es palabra de Dios. Sí es palabra del hombre, porque lo está diciendo un hombre, lo veremos la próxima semana, pero es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque expone el mensaje de salvación revelado en las Sagradas Escrituras.
Entonces, la predicación bíblica es palabra de Dios, no toda predicación. La predicación es palabra de Dios, sí y solo sí se está predicando verdaderamente el mensaje correctamente interpretado. No porque se use la Biblia se puede concluir que es palabra de Dios. Yo estoy 100% seguro que muchas veces, y espero que últimamente sea menos, pero muchas veces yo prediqué y no prediqué bíblicamente y no prediqué la palabra de Dios. Ahí los hermanos me dijeron, gracias, Paulo, gracias por la clase. ¿Verdad? Me ayudó. Amén, Dios puede usar, como les decía. Pero palabra de Dios, si no se interpretó correctamente, no es palabra de Dios. Entonces la predicación tiene un elemento tan importante, hermano, porque es esa guía, es esa proclamación al pueblo de Dios de estas verdades, de esta revelación de Dios. Aunque todos tenemos la Biblia, todos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, todos somos como el etíope, todos, desde el que tiene un mes en la fe, al que tiene 30, 40, 50 años, todos somos el etíope que decimos, ¿cómo debo entender si nadie me lo explica? Si no hay quien me lo explique. Y la iglesia es ese etíope que necesita que la palabra de Dios sea explicada y reforzada. Entonces esa revelación, recuerden, cuando pensamos teológicamente en la predicación, tenemos que ver que es el medio que Dios utiliza para la proclamación de su palabra, para el entendimiento de su palabra. Sigamos. La predicación es una herramienta, primero de evangelización, luego de crecimiento, entrenamiento, cuidado y apoyo. La predicación tiene un carácter evangelizador y pastoral. O sea, la predicación es fundamental para evangelizar, pero luego de la evangelización es fundamental para el crecimiento, para el entrenamiento, para el cuidado y para el apoyo aún de los hermanos y de nosotros, aún en tiempos difíciles, tiempos donde necesitamos el consuelo. La predicación es la herramienta. Es la herramienta. La predicación es una herramienta. Amén. Entonces, hoy venimos acá y iniciamos este curso entendiendo, si yo quiero predicar a mi iglesia, a mi grupo, a mi familia, yo tengo que utilizar bien esa herramienta. Tengo que usar bien esa herramienta. ¿Verdad? Nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? Me imagino que en muchos lugares de Latinoamérica usamos cuchillos para desatornillar, ¿sí? Usamos cuchillos para cortar un tubo. O sea, hacemos herramientas de lo que no es herramienta, ¿sí? Pero la predicación es la herramienta y tenemos que valorarla y aprender a utilizarla correctamente. La predicación cristiana según diversas tradiciones. Cuando hablamos de tradiciones son iglesias históricas, ¿verdad? Que de una u otra manera nosotros heredamos algo de ellas, algo de esas tradiciones, no de todas, pero algunas muy puntuales. Pero vamos a ver para estas tradiciones, ¿qué es la predicación? Son iglesias algunas muy antiguas. La iglesia luterana, ¿verdad? Que nace de Martín Lutero, ¿verdad? Dice, un sermón debe primero explicar la condición pecaminosa del ser humano, es decir, exponer la ley de Dios, y luego presentar la gracia liberadora del Evangelio de Jesucristo como la solución al dilema humano. ¿Qué ven los luteranos o qué veían los luteranos? Que el sermón tiene una función importante de explicar la condición pecaminosa del ser humano. En los sermones contemporáneos se está quitando la proclamación del pecado. Ya no se habla mucho del pecado. Son más, y si habla del pecado, hasta se siente así como, no, muy duro, ¿no? No queremos que sea más animante, más inspiradora. Amén. Creo que no se debe de hacer una cosa sin la otra. Necesitamos explicar correctamente. Pero bueno, eso es lo que los luteranos piensan. Y luego presentar
esa condición pecaminosa, ellos pensaban que es importante presentar la gracia, ¿verdad? La gracia liberadora del Evangelio de Jesucristo, que es la solución al dilema humano, ¿verdad? Al dilema de la humanidad. Esto piensan los luteranos. La iglesia reformada y la iglesia presbiteriana, iglesias pues, que vienen de 500 años para acá, estas tradiciones recalcan el carácter educativo de la ley de Dios y por lo tanto del sermón cristiano. La predicación es al mismo tiempo palabra de Dios y palabra humana. La iglesia reformada, que hoy las iglesias reformadas en algunos lugares son bastante fuertes. La iglesia reformada es el ministerio de John MacArthur, de Miguel Núñez, de Sugel Michelén en República Dominicana, ¿verdad? De algunos predicadores españoles. Entonces, y en Estados Unidos pues es mucho más grande, ¿no? Y la iglesia presbiteriana es de donde viene la iglesia reformada y que vienen desde las raíces de Calvino. Y ellos ven que estas tradiciones recalcan el carácter educativo de la ley de Dios. Por eso estas iglesias son las que han fundado muchos seminarios, muchas universidades, porque entienden esa parte educativa que tiene la predicación, ¿verdad? Ese carácter educativo, de enseñanza, de educación, de entrenamiento, ¿verdad? Y entienden esta visión de que la predicación es al mismo tiempo palabra de Dios y también palabra humana. Y ya lo veremos esa parte mejor la próxima semana. Y las iglesias metodistas, que son iglesias también de hace muchísimos años, y más acá las iglesias pentecostales comparten una visión, y es que ambas dicen que recalcan que la predicación debe conducir al creyente hacia la santificación y consagración. Estos dos, y cuando hablan pentecostales, yo sé que obviamente pensamos en lenguas y todo eso, y tiene que ver, pero mucho de lo que nosotros conocemos como pentecostales no son pentecostales, sino son neopentecostales. Es otra rama, mucho más moderna y menos bíblica o menos enfocada en la predicación. Pero la metodista y las iglesias pentecostales iniciales, ¿verdad?, recalcan que la predicación debe de conducir al creyente, al cristiano, hacia la santificación y hacia la consagración. O sea, no solamente es algo animante, no, tiene que haber un cambio, un resultado. Y eso es lo que comparten estas tradiciones, para estas iglesias que se llaman iglesias históricas. Es interesante, pero en Guatemala, cuando la iglesia evangélica empezó a formalizarse y vinieron muchos misioneros en los años 1905, por ahí, vinieron estas tradiciones, las iglesias, principalmente las iglesias metodistas, las iglesias presbiterianas, ¿verdad?, y algunas iglesias reformadas, y dividieron el país y dijeron, bueno, unos se van a ir al norte, otros se van a ir al occidente del país, ¿verdad? Y por eso aquí en Guatemala vemos mayor presencia. Un ejemplo, metodistas aquí en Guatemala, en la ciudad, no conozco yo ninguna iglesia metodista, pero hay un área en el occidente del país que hay iglesias de más de 10,000 miembros, ¿verdad? Que tienen ya más de 100 años. Entonces, por eso les digo que de una u otra manera nosotros somos herederos, directa o indirectamente, de estas tradiciones. Otro punto importante, no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Ok. Otro punto fundamental en esta primera clase que estamos hablando de la palabra de Dios, que la predicación es palabra de Dios, es el papel del Espíritu Santo. Y es imposible estudiar la predicación sin considerar el importante papel que juega el Espíritu Santo en la predicación. Y a veces se deja de lado, ¿no? Porque pues, nos enfocamos mucho en el estudio, nos enfocamos mucho en la estructura, en la oratoria, y a veces podemos dejar de lado la importancia fundamental que el Espíritu Santo tiene en la predicación. Y veamos algunas partes. Primero, la predicación es un don del Espíritu Santo.
Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Aquí vemos dones dados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dones, carismas, regalos de Dios. Y por lo menos en toda esta lista tenemos 3 que tienen que ver con la predicación. Primero, el de profecía. Segundo, el de enseñanza. Y tercero, el de exhortación. 3 dones que tenían que ver directamente con la predicación. Al final, la predicación es un don dado por el Espíritu Santo. Dios nos capacita y nos utiliza a través de esta herramienta. Pero debemos de entender que es un don de Dios, es un regalo de Dios. A los que Dios nos permite predicar formalmente, somos predicadores, llamémoslo así, nombrados, y que ejercemos constantemente esto ante la congregación. Debemos de entender que es un don que Dios nos ha dado. Y todo el hermano que está al frente de un grupo, al frente de un ministerio, y tiene esta función de proclamar esa verdad a ese grupo, también debe de comprender que es un don de Dios, pero es un don dado por el Espíritu Santo. Es un don espiritual. El Espíritu capacita para discernir la verdad. Juan 16:13. Por cuanto Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo tiene esa función en nosotros, hoy en los cristianos. Cuando estudiamos esta rama de la teología, ¿no? La neumatología, cuando hablamos de la teología del Espíritu Santo, nos damos cuenta que la función o una de las funciones del Espíritu Santo hoy en día es la capacidad que da al cristiano de discernir la verdad. Entonces, es fundamental. Cuando el predicador se sienta en la hoja en blanco y empieza a escribir, empieza a buscar escrituras, empieza a buscar herramientas, y lo ha hecho con la oración, ¿verdad? Pidiendo, clamando a Dios, el Espíritu Santo le ayuda a encontrar la verdad, a interpretar correctamente. Uno de mis maestros decía que el exégesis es un acto de adoración. Dice, a veces vemos el estudio como algo que no tiene que ver con la adoración, y él dice, no, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, estamos adorando al Señor, estamos honrando a Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos el sermón, el Espíritu nos capacita para discernir. Pero también cuando escuchamos el sermón, cuando estamos sentados ahí, por eso el predicador debe ser un hombre y una mujer de oración. Porque cuando predica la verdad, el que convence, ¿sí?, a las personas y los conduce a la verdad es el Espíritu Santo. Entonces, tiene una función muy importante el Espíritu Santo en la predicación. Es fundamental. Imagínate que alguien predica muy bien, pero no oró. O alguien hizo su estudio muy académico, pero sin devoción. ¿Tú crees que el Espíritu Santo lo está guiando a la verdad? Tiene una relación, una comunión. Y un hombre y una mujer que predica debe de ser espiritual. Debe estar en esa constante comunión con Dios. 3, el Espíritu convence del pecado. Y cuando Él venga, convencerá a quién? Al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. ¿Cómo podemos entender la predicación? Tiene una función evangelística, como ya vimos. Pero tu sermón no va a convencer a una piedra. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Muchos de nosotros éramos arrogantes, orgullosos, duros, y llegamos a un servicio la primera vez que nos invitaron, o las primeras veces que llegamos a la iglesia,
Y alguien se subió a predicar y ¿cuántos me dijeron? ¿Quién le contó mi vida? ¿Cómo es que él sabe todo eso? ¿Cómo es que él conoce todo eso? Esa era para mí. Y salimos suavecitos, dispuestos. No fue esa elocuencia, no fue esa increíble retórica, fue el Espíritu el que nos convence. Entonces, esa relación del predicador con el Espíritu Santo es esencial. Entender que el que va a convencer al no cristiano va a ser el Espíritu Santo. Y finalmente, el Espíritu santifica. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. El Espíritu Santo santifica al cristiano, lo ayuda a morir, a avanzar en la vida. Esta escritura la utilizamos en algunos de los principios básicos y entendemos la obra del Espíritu Santo es de santificación, de ayudarnos, pero la predicación es la que va a llevar ese conocimiento, ese entendimiento, esa guía, para que el cristiano tenga por medio del Espíritu la fuerza para avanzar en su vida cristiana. Entonces vemos que la predicación es palabra de Dios, y que el Espíritu Santo es esencial, es importante en la predicación de la palabra de Dios. Conclusión. El propósito principal de la predicación es ofrecer una interpretación teológica de la vida. Y lo que veíamos al inicio. O sea, el propósito es eso, es llevar a las personas a no pensar solo en lo que dice la Biblia, sino cómo la Biblia está en la vida, cómo se relaciona con la vida. John Stott cuenta de que un gran teólogo que ya falleció, cuenta de que está en una universidad hablando de la palabra de Dios y pues ve que los jóvenes no están interesados y les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no les interesa el estudio de la palabra de Dios? Y ellos dicen, porque no es relevante para nuestra vida, ¿sí? Y él dice, no, la predicación bíblica es relevante, es relevante. Cuando se hace correctamente, es una interpretación teológica de la vida. No es conocimiento bíblico, es entendimiento desde la perspectiva de Dios de cómo funciona la vida. Por eso en la prédica se habla del soltero, de la vida, de la pureza sexual, se habla también del matrimonio, se habla de la relación del hombre con la comunidad, con la sociedad, porque tiene que ver con la vida. Y número 2, la predicación invita a la humanidad a vivir en comunión con Dios, con los demás y con su creación. Entonces la predicación es esa proclamación, esa invitación a la humanidad de vivir en comunión con Dios. Hermanos, esto es lo que hoy tenía para ustedes y bueno, creo que vemos, pues no sé cómo se sienten, pero yo me siento animado de entender que vamos a poder utilizar de una mejor manera esta herramienta para poder avanzar en el conocimiento y en el entendimiento